Allá. Bueno, saludos a todos mis queridos hermanos. Bueno, este es una sesión bastante informal y de amigos, donde vamos a estar comentando un video que hemos producido sobre los principados y las potestades. Este video ya está colgado en YouTube y las personas que lo vieron han preparado preguntas y comentarios sobre este video, porque luego queremos usar esa información, esos comentarios, esas preguntas para hacer una segunda edición del video mucho mejor elaborado, más chévere, más informativo. Y nada, pues de eso se trata este Zoom. Entonces, el requisito para entrar a esta reunión era que las personas hayan visto ese video. Entonces, espero que hayan visto ese video. Saludos, corazón. Hola. Sí. Igual, pues cualquier cosa, nuestro bebé está durmiendo arriba, si se despierta, como ahorita creo, va a tocar análisis, a ver, pero bueno. Yo creo que vamos directo al grano, entonces quisiera saber qué preguntas, comentarios tenemos sobre el video ahí aleatorio, no sé, piden la palabra y ya. Les envié por un chat, a alguno de los chats envié unas diapositivas para guía, si es que quieren. De todas maneras voy a mandar aquí en el chat de Zoom estas diapositivas para que sea de guía más o menos, ¿no? Y ver, déjame ver si es que puedo enviar. ¿Cómo? Dropbox, su ordenador, esto debe ser. Muy bien. En todo caso, pregunta. Ahí está. Grecita, si es que quieres, te puedes descargar esas diapositivas, son las del video para ver. Sí, porque yo no tenía estas. No sé si, Dieguito querido, nos quieres guiar en oración. No se me ve. El tema es. Dieguín. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Dieguito, ¿me escuchas? Allá. ¿Quieres guiarnos en una oración? Grabo el micrófono. Ya de una. Claro que sí. Amado Señor, estamos contentos de poder tener este tiempito para poder honrar tu nombre y venir a hablar de tus asuntos. Señor, te pedimos que tú traigas tu palabra, tu revelación y sobre todo abras nuestro entendimiento para poder discernir y entender las cosas que tú quieras revelarnos y enseñarnos esta noche. Gracias por darnos este tiempo para estar juntos y poder hablar de tus secretos y de tus negocios, Señor. Te amamos y te pedimos que venga tu espíritu a cada uno de nuestros hogares donde estamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces queda ahorita abierto el micrófono para preguntas. Entiendo que todos vimos el video. Y si es que nadie tiene todavía alguna pregunta, la pregunta que yo lanzaría sería, ¿qué es lo que más les impactó del video? Ahí sí. Voy a estar de moderador también ya, entonces. Vamos. Levanta la Dale, mano. Creo que la Cris pidió la palabra. Dale, Cris. Es lo del unigénito, hijo de Dios. Me explotó la cabeza. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que entendiste y qué pregunta o comentario tienes de eso? Bueno, es lo que más me sorprendió del video porque comentabas, David, que está mal utilizada la palabra unigénito y que no es en realidad que Jesús es el único hijo de Dios, sino que Dios tiene otros hijos. Yo siempre cuando leía la Biblia, cuando decía los hijos de Dios, lo tomaba como nosotros los hijos de Dios o como que en general todos somos hijos de Dios, pero no como que son hijos de Dios así como Jesús es hijo de Dios. Entonces eso me sorprendió, David. Si podrías ampliar un poco ese tema, te agradezco mucho. Ese tema es demasiado importante porque ese tema, si no entendemos bien, podemos caer en el mormonismo. Los mormones inician con este punto, pero se desvían súper mal. Los mormones, porque ellos estudian la Biblia en hebreo, ellos creen que Jesús y el diablo son hermanos, porque el diablo es hijo de Dios y Jesús es hijo de Dios. Entonces, la mitad de eso está bien. La otra mitad está mal. Entonces, sí, Dios tiene hijos
¿no es cierto? En teoría podemos decir que son los ángeles, ¿cierto? Son estos llamados hijos de Dios, ¿no? Ahora, Jesús es un hijo de Dios, pero aquí viene el término unigénito y no sé si se acuerdan qué pasaba con Abraham, que tuvo a Ismael y a Isaac. Cris, ¿te acuerdas de esa parte? Sí, Abraham tuvo a Ismael y a Isaac, pero Isaac era el hijo Unigénito, unigénito. exacto. Bien, eso no significaba que Ismael no era el hijo, sino que los dos fueron hijos, sin embargo Isaac era el hijo unigénito. Y Abraham tuvo más hijos después, cuando murió Sara, tuvo muchos más hijos. Y les mandó con su herencia y les dijo, vayan nomás y ya, bye bye. Ando Pero sacando. Isaac era el hijo unigénito. Ahí es una cosa densa que les voy a dejar la pica. Se dice que Abraham mandó a sus hijos al este, y en hebreo eso significa a la India. Se les mandó a la India, y en la India existe la religión que se llama el brahmanismo, la religión de las castas. Y se ha estudiado que el origen de la palabra brahmanismo viene de Abraham, ¿no? O sea, probablemente, o sea, las castas superiores de la religión de la India vienen de los descendientes de Abraham, que básicamente utilizaron el conocimiento de Abraham para oprimir al resto de gente y crear esta religión. Pero ese es otro tema súper igual densazo, ¿no? Ahora, ahí está el tema de Jesús. Jesús es hijo de Dios, pero es unigénito, o sea, es diferente, es de otra clase. Entonces, el caso de Isaac trata de ejemplificar un poco, ¿no? Si bien es cierto, Abraham tuvo varios hijos, pero Isaac era muy, muy diferente y era especial porque era el de la promesa, era nacido de Sara, ¿no es cierto? En el caso de Jesús, la diferencia y por qué él es unigénito, porque es Jehová hecho ángel y luego encarnado. O sea, hay tres fenómenos sobrenaturales que suceden con Jehová. El primero es que Jehová se transforma en ángel, ¿no es cierto? Y es el ángel de Jehová. Y ese ya es diferente al resto de ángeles, porque el resto de ángeles solo manifiesta ciertas características de la divinidad, pero el ángel de Jehová manifiesta toda el 100% de la divinidad. Por eso el ángel de Jehová es diferente al resto de los ángeles, ¿no? Y luego este ángel de Jehová es el que se hace carne y es Jesús. Entonces la diferencia, y porque es unigénito, es porque tiene el 100% de las características de Jehová. Y eso le transforma en unigénito. ¿Qué tan claro está eso? Cris. Y le digo al Pablito, el David dice que Jesús no es el único hijo de Dios. Y el Pablito, ¿qué está loco? O sea, es nuevo para mí este tema, porque siempre he aprendido que Jesús es el único hijo, ¿no? Entonces es nuevo. Pero sí comprendo. Ahora, también la palabra único en castellano tiene doble sentido, ¿no? Porque significa único de uno, que no hay más, pero también significa único de que es como sui generis, único en su género o único en sus características. Entonces, y ese doble sentido viene del griego y del latín. Entonces, por ese doble sentido es que ha habido esta mala interpretación de esa palabra. Pero bueno, es súper importante. Entonces, sí, Jesús es hijo de Dios, el resto de ángeles también son hijos de Dios, pero no son hermanos. Ahí está la diferencia. No son hermanos. Y Jesús es infinitamente superior al resto de hijos de Dios. Entonces, eso es lo que nos diferencia con los mormones, porque los mormones creen que, y no sé si los testigos de Jehová también, eso no me acuerdo, pero que creen que todos los hijos de Dios, incluido Jesús, son del mismo nivel. Pero todo el Antiguo Testamento de Deuteronomio y Éxodo se pasa, repite y repite y repite y repite de que Jehová y el ángel de Jehová son superiores al resto. Punto número 1. Siguiente comentario, pregunta.
Graciita, Mi papi le hice ver también, y los dos teníamos la misma pregunta. ¿cuál? Él decía, ¿y qué pasa con, o sea, se supone que todos los gigantes a ver, los Nefilim, entonces ellos murieron todos en teoría después del diluvio o durante el diluvio. Entonces, ¿qué pasa o de dónde salen los gigantes que se encuentran luego los israelitas cuando van los espías a ver la tierra de Canaán? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿de dónde salieron? ¿Será Salieron. que todavía había algún rastro genético por ahí o qué pasó? A ¿Qué ver, hizo que aparezcan o reaparezcan? aquí está la línea del tiempo que habíamos Ajá. hecho. Y entonces los gigantes de Nephilim están, no sé si pueden ver lo que estoy moviendo el cursor. Sí, Ya, estos aparecen acá, ¿no es cierto? Y estos son los que generaron gigantes de tallas descomunales. Estamos hablando de, inclusive se dice que hasta 30 metros de altura. O sea, es unas cosas que probablemente si es que encuentran los huesos, ni siquiera se van a dar cuenta porque son demasiado gigantes. Y dicen por ahí las malas lenguas que están, el Instituto Smithsoniano, el Smithsonian Institute, se dedica a recolectar estos huesos y hacerlos pasar como de dinosaurios. ¿Ya? En todo caso, estos se mueren y según, otro largo es, pero según las tradiciones judías, ellos se mueren de estos gigantes y su espíritu queda vagando en la tierra y son los que hoy llamamos demonios. Eso dice textualmente el libro de Enoch, que es de tradición judía, ¿no? Ahora, ¿qué rayos pasa con los gigantes que aparecen acá, no? Por ejemplo, el gigante que mata a David y Goliat. Goliat es otro gigante. No existe algún texto que sea expreso que diga así tal cual, porque acá en Génesis 6:12 dice clarito de dónde salieron estos gigantes. Pero de estos de acá no dice. Sin embargo, te da todos los elementos para suponer estos gigantes de la torre de, perdón, que estos ángeles de la torre de Babel hicieron lo mismo. lo mismo. Oh. Ya, ahora, hay unas diferencias entre los gigantes de este tiempo del rey David, por ejemplo, con los gigantes de antes del diluvio. Estos gigantes son más pequeños, son de 3 metros, 5 metros, no son más. O sea, compara 30, 15 metros de altura con 3 metros de altura. Son considerablemente más pequeños, ¿no? Y bueno, entonces no existe ningún texto, pero se presume que dado que estos ángeles de la Torre de Babel se comportaron de una manera igual a los ángeles de acá, del monte Hermón, entonces estos son los padres. Ahora, todas las mitologías, iniciando con la mitología griega, la mitología romana, la mitología azteca, de todos los pueblos de la tierra, hablan de dioses que se unen a mujeres y tienen hijos semidioses. Dios. Y cuando tú no entiendes de esto, se mezclan estas dos partes, ¿no? Pero el rato que tú empiezas a analizar correctamente, todo nace, en realidad están hablando de esta parte de acá. Inclusive en la mitología griega, los dioses tienen distintas generaciones de dioses. Y en la mitología griega, la primera generación son de los titanes, pero hay como 2, 3 generaciones más. Y luego vienen los semidioses de Zeus y todos estos Hércules y todos los manes, vienen de por acá. Entonces, esa es la respuesta que te tengo. Y lo curioso es que aparentemente estos ángeles, ¿no es cierto? Ellos abducen personas tal como hoy se reporta en el fenómeno OVNI, que es de lo que al final termina el video, ¿no? O sea, estamos hablando del fenómeno OVNI y el fenómeno OVNI abunda, pero es brutal la cantidad de abducciones y personas, y en especial mujeres, que afirman que han sido literalmente secuestradas y luego les engendran eh, embriones de cosas raras, ¿no? Y dan a luz cosas tremendas. Hay algunos videos sobre esto,
con pruebas inclusive científicas de que hay cosas que les han dejado implantadas en el cuerpo. Entonces, este sería el origen, ¿no? Y esto sería la explicación de por qué siguen habiendo gigantes luego de la Torre de Babel. No sé si es que tienes algún otro comentario o pregunta, Grecita. Yo creo que esa sería una explicación bastante lógica para entender cómo es que volvieron a resurgir, digamos así. Y la otra cosa es que estaba pensando es que, a ver, estoy en otra diapositiva. Ya volviendo al tema de la geografía cósmica, hoy por hoy se podría saber, por ejemplo, si en nuestro territorio hay algún principado específico, Ya, bien, la con geografía. un nombre o algo. Perfecto, sí. La geografía cósmica es este punto de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Y es un término que casi que se han inventado los académicos estudiosos, aquellos que estudian la Biblia, pero de manera académica, ¿sí? Porque tú no vas a escuchar este término entre pastores y teólogos, ni siquiera saben qué es. Pero la geografía cósmica es un concepto cultural que existe en todos los pueblos de este tiempo, y todos los pueblos de este tiempo, los babilonios, los sumerios, los judíos, los egipcios, todos tenían una misma idea, un mismo pensamiento de que cada territorio está asignado a un dios y tienen un pueblo en particular, ¿sí? Entonces, lo curioso es por qué todos esos pueblos tenían esa misma idea, ¿no? Y si tú rastreas el concepto del origen, va a la Torre de Babel, ¿sí? Entonces, cuando se dispersan de la Torre de Babel, salen a cada territorio y se logra deducir que cada pueblo sabía que había sido entregado a un dios y fueron guiados cada pueblo a ocupar distintos lugares de la tierra, pero ya fueron guiados por un dios, o sea, un ángel caído, ¿no? Y entender los nombres de estos principados, de estos príncipes, es un misterio. Es un misterio. Pero la clave está justamente aquí, en las 70 naciones. Ahí está la clave de los nombres. Y sí, o sea, inclusive, no sé si se acuerdan mis queridos amigos, que les contaba de un fulano que se llama, no me acuerdo el nombre, pero bueno, no sé si puedes ver Génesis 10. En todo caso, Génesis 10 revela los nombres de los hijos de los bisnietos de Noé, ¿no? Y si tú no conoces nada de esto, dices, ¡ay, qué lindo! Ay, qué lindo tuvo ¡Ay, qué lindo muchos. los nietitos de Noé! Pero todos esos nombres se repiten en las visiones de Daniel, número 1, y número 2 se repiten en Apocalipsis, como criaturas, como seres divinos, como seres espirituales, ángeles caídos o demonios también, ¿no? Entonces dices, a ver, ratito, esta lista de nombres, ¿qué mismo es? Aquí hay un misterio. Y es lo que yo les había mostrado que está en el Salmo, me parece, déjame ver. Salmo, déjame ver, ¿dónde estás? Déjame ver, aquí está, ¿no? Salmo. Se me fue, oye. Aquí está, Salmo 49, 11. Este es un salmo brutal, porque ahí, como les decía en el video, parece que está hablando de los malvados, los reyes malignos y no sé qué. Pero si tú te fijas del lenguaje, no está hablando de personas, está hablando de espíritus. Y dice que ellos dan sus nombres a sus tierras. Está hablando de los principados. Entonces, la clave está en los nombres de las tierras, y los nombres de las tierras vienen de los nombres de los bisnietos de Noé. No sé si me estoy explicando. En conclusión, los nombres de los principados son los mismos de los bisnietos de Noé. Es decir, que están en la tabla de naciones de Génesis 10. Entonces, en teoría, este territorio, América, le tocó a alguno de esos. Sí, y ya, ¿cuál?
Ya, entonces, tienen que darse el tiempo de leer la tabla de naciones, porque esos son los principados. Ahora verás, está escrito que los principados se dividieron a los pueblos por lengua. Entonces, los idiomas son la clave para detectar cuál principado es cuál, los idiomas, ¿no? En todo caso, en Génesis 10 hay uno que se llama Tarsis. No sé si le pueden ubicar, confírmenme si encuentran en Génesis 10 a uno que se llama Tarsis. ¿Confirmado? Sí. 4 veces. En el versículo 4. Génesis 10, Los 4. hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Exacto, ya. Entonces, en teoría esos son Ah, nombres sí. de personas, ¿no? Pero ya entendimos que son nombres de territorios también y nombres de príncipes. Javán en hebreo significa Grecia, Ujú, ¿ya? sí. Y Tarsis significa España. Y ellos vinieron a conquistar América. Entonces, Tarsis Claro. es España, entonces el Principado de España se llama Tarsis. Y domina el idioma español. ¿Sí me explicó? Entonces, todo lo que es Hispanoamérica está, en teoría, afectado por este que se llama Tarsis. Y vendría a ser desde México hasta Argentina, incluido España. ¿Por qué? Por el idioma. Y la influencia de otros idiomas también sobre nuestra cultura, por ejemplo, el inglés, que también influye mucho, quiere decir que se están relacionando entre esos principados. Correcto, exactamente. Además, verás, hay otra cosa densa de estos principados, es que se pelean entre ellos. Por ejemplo, el príncipe de Grecia se peleaba con el príncipe de Persia. No sé si te acuerdas en Daniel. Ah, claro, sí, sí, ¿Ya? sí. Entonces, Claro. cuando estos se pelean, los pueblos se pelean también. Y uno quiere dominar al otro, entonces el pueblo del un príncipe le quiere dominar al otro, y cuando quieren aniquilarse hay los genocidios. Entonces, el genocidio. Eso explica la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, entonces, Claro, Qué fuerte. o sea, vas viendo qué denso que es esta vaina. Es denso. Entonces, cuando estás hablando de genocidio, de odio racial, de Sí. aniquilación, lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, odio hacia los negros, o de los negros hacia los blancos, o el odio hacia los asiáticos, esto es un conflicto de principados. Siguiente claro. comentario o pregunta. Una pregunta, ¿los principados también viene a ser como el que está encarnando en el fondo del océano que habla Apocalipsis? Son principados también, porque me parece que no todos fueron asignados a las naciones, sino también porque dice que hay unos que están esperando el Armagedón. Claro, esa es una pregunta brutal. Brutal. Ahí va, 5, 4, 3, respuesta. Verás. Aquí volvemos acá. Este evento de los gigantes, ¿no? Para entender lo del Armagedón. Los gigantes fueron engendrados por un grupo de ángeles. Eso estamos claros, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasó con esos ángeles? Los papás. Esos ángeles fueron atados en el abismo. Eso es algo que debemos entender también porque no... Mira, te voy a poner aquí la diapositiva. A ver, de esos son los que habla Judas, ¿no? Exacto. Mira, aquí está. Lo voy a poner. Inspiration, se me fue. Ya. No sé si podemos ver. Dice,
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Son los papás ángeles. Exactamente. Mm. Entonces, estos ángeles están en el abismo y van a ser desatados en el fin de los días. Yo no quiero estar en este planeta cuando estos fulanos salgan. Quiere ser abducido el David, no mentira. ¿Sabes por qué? Porque estos ya conocen la tierra. Estaban aquí. Porque, o sea, cuando tú lees la historia del diluvio en hebreo y escuchas a los rabinos y todo lo que pasó, lo que hicieron estos manes, ellos alteraron genéticamente toda la creación y crearon monstruos, llenaron la tierra de monstruos, llenaron la Claro. tierra de animales mixtos, de gente con cabeza de tigre y cosas por, o sea, full tonteras densas, o sea, que este mundo se hizo inhabitable. Ay, Dice que contaminaron toda carne, o sea, alteraron toda, hasta las plantas, todo, y por eso vino el diluvio, porque estos ángeles caídos de la primera generación hicieron... Por eso luego del arrebatamiento asoman esos con cola de escorpión y que vuelan. Esos son ellos, Son ellos. son los que salen del abismo. Pero si te fijas, ellos están en el abismo y los principados de Efesios, en cambio, están en el aire, son otro grupo. Pero ¿en nuestros aires o en el segundo cielo? Entonces, verás, no hay claridad en el lenguaje. Aparentemente, nuestros aires sí tienen una especie de entrada a lo que sería el segundo cielo. Por eso este fenómeno ovni aparece ahí arriba. Y allá es que aparecen y desaparecen. O sea, Claro. usando ya el lenguaje de John Paul Jackson, los portales están en la atmósfera. O en todo caso, hay portales que están allá arriba. Y por eso hay que ir arriba. Exacto, sí, Ah. ahí arriba. aquí estaba viendo un comentario que dice, bueno, de esta parte del Génesis, que dice, Satanás trató de contaminar la genética de la humanidad combinándola con la corrupción satánica para poner un virus genético para hacer que la raza humana no fuera apta de dar a luz a la semilla de la mujer, el Mesías prometido en Génesis 3:15. Sí, ese comentario es acertado, pero el problema con ese comentario es que asume que existe un diablo, un Satanás. Y lo que debemos entender acá es que no es uno, son tres diferentes. O sea, y eso es brutal, ¿verdad? El uno es de la serpiente del Edén es uno, y ese es juzgado y está arrastrándose hasta ahorita en la tierra. Y cuando dice que se arrastra en la tierra, quiere decir que está dentro de la tierra como gusano, como los gusanos de las manzanas, ¿sí viste? Entonces, existe una serpiente que está en el infierno y que fue condenada en el Génesis. Es la serpiente del Génesis, eso es uno. Luego tenemos los ángeles que engendraron a los gigantes y están también allá abajo, eso es de dos. Y luego tenemos los ángeles de la Torre de Babel, ese es tres. ¿Ya? Entonces, no es uno solo, son tres. Y en todo caso, ¿cuál es el enemigo que hizo esta alteración genética de la humanidad? Es el segundo. El segundo. No fue ni la serpiente ni fueron los principados. Y eso no te explica en esos comentarios. Okay. ¿Sí viste? Qué fuerte. De ahí sale una pregunta que yo también tenía. ¿Por qué Satanás tiene como protagonismo, no sé si a nivel de las enseñanzas que nos dan en la iglesia o también en la Biblia? Porque sí se toma el tiempo la Biblia de explicarte la historia de Satanás, ¿no? ¿De Satanás qué viene a hacer? Satanás solamente, aquí es otro rollo también, porque O mira, sea, Lucifer, dices tú. verás, la Sí. palabra Satanás solamente significa abogado acusador. Eso significa. Y mira, varias veces Jehová es Satanás en la Biblia, en hebreo. ¿Y qué quiere decir? Está escrito y dice así que Jehová te acusa o Jehová se opone al malvado.
Cuando tú lees en hebreo, dice que es Satán. Y eso, cuando tú no entiendes la gramática, te puede confundir horrible. Pero entonces, esa palabra no quiere decir que es una persona, es solamente una función. Quiere decir el que se opone. Ya. Entonces, aquí estamos hecho un tallarín con las traducciones porque los teólogos, muchos teólogos occidentales no saben todo esto y han querido hacer una versión entendible para la gente y terminan creando un Satanás, un diablo, uno, Uno solo. cuando son tres diferentes, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la Biblia ha estado tratando, los autores bíblicos están tratando de aclarar estas diferencias y ver que en efecto existe un enemigo, ¿no? Pero el protagonismo en realidad se lo lleva Jehová y Jesús, ¿no? Y tú llegas a entender que estos enemigos tienen cierta autoridad o han podido llegar a actuar por culpa del ser humano. Porque si tú te fijas, la acción de la serpiente del Edén fue por Adán. Sí. La llegada de estos ángeles caídos del Génesis también fue porque la tierra estaba maldita por causa de Adán. Porque si no, no hubieran podido venir, ¿no? Y además ellos se tomaron mujeres porque las mujeres, Adán había, los hombres, varones, habían perdido autoridad, ¿no? Y luego los ángeles de la Torre de Babel, ¿por qué aparecen? Solo acuérdate esto, los creadores de la Torre de Babel eran bisnietos de Noé, ellos conocían a Dios, y eso dice Romanos 1. Romanos 1 dice que habiendo conocido a Dios, decidieron adorar animales, estatuas, etcétera. Y por culpa de eso vienen estos principados. Entonces, estos en realidad no tienen ninguna injerencia. Lo que los autores tratan de demostrar es que la culpa es del hombre. Y luego Dios tiene que actuar. Son castigos. Y de todo esto, Dios prepara a la venida de Jesús. Y cuando tú entiendes esto, entiendes por qué Jesús hace cada una de las cosas. Por ejemplo, hay un pasaje en que Jesús envía 70 discípulos, no sé si se acuerdan. El Sí. número 70 es el símbolo de las 70 bisnietos de Noé, de los 70 principados. Entonces, Jesús viene a deshacer, como dice el apóstol Pablo, las obras del diablo. Todo lo que hicieron los tres, o sea, la serpiente, los de Génesis 6 y los de la Torre de Babel, Jesús uno por uno lo vino a deshacer. Y toda la historia de Jesús se trata de eso. Entonces el protagonismo lo tiene Jehová. Cris, ¿qué te parece? Sí, sí, gracias, Dave. Bueno, cuando me refería un poquito al protagonismo, era como que, o sea, sí es como que le dan puede decirse Lucifer, como decía la Graysita. Entonces, ¿quién es Lucifer? Verás, Porque de él sí se habla, Es un sí hijo. te cuenta la historia. otra cosa súper grande, verás, existe una relación entre los astros y los principados. Varias partes de la Biblia asocian las estrellas con los principados, ¿ya? Lo que se llega a entender es que las estrellas son como lugares de vivienda. No sé qué tan real o qué tan metafórico es esto no entiendo. Pero los astros son los lugares donde viven los principados. ¿Ya? Entonces, el nombre Lucifer es el nombre de un astro donde vive un príncipe o un principado. Y Lucifer es la estrella de la mañana. ¿Ya? Entonces, cuando entiendes esto, tiene un poco de lógica en el sentido que dice que el lucero de la mañana cayó. O sea, el príncipe que estaba en ese lucero cayó. Dice, pero en otro versículo dice que al que venciere le daré el lucero de la mañana. Es el mismo. En latín es del Lucifer, en hebreo es del Jalel Ben Shahar. Entonces Dios te está diciendo que si tú, como hijo de Dios, vences, te va a dar a ti ese lugar donde moraba ese príncipe. ¿Me explicó? Entonces Lucifer más se refiere al lugar de vivienda, no a una persona. Entonces cuando entiendes eso, está mucho, mucho más claro. ¿Qué te pareció esa explicación, Chris? Está bien. Nunca había.
Claro, por eso en la misa en latín, cuando se refieren a Jesús, Jesús también es el lucero de la mañana. Y en latín, las misas en latín, a Jesús se le refiere como Lucifer. Y por eso hay full gente que cree que la iglesia católica es satánica, pero yo creo que sí es, pero no es por eso. El término Lucifer es la lucero de la mañana, y bueno, pues se refiere a distintos poderes de los cielos que gobiernan sobre ese astro, ¿sí? Y aparentemente son removibles. Y cuando cuenta la Biblia la historia del ángel que quiso ser como Dios y por eso Dios lo sacó y lo envió a la tierra. En Ezequiel 28. Ezequiel 28, claro, Ezequiel 28 sí habla de la historia de un príncipe. Del rey de Tiro. O sea, es uno de estos, de los lugares. Pero cuando tú entiendes todo este tema de la geografía cósmica, ves que no está hablando de una pelea ancestral que fue antes de la creación, como saben predicar varios, que antes de la creación, una tercera parte de los ángeles se rebeló y que vinieron a la tierra y que no sé, todo eso es falso, no es así. Cuando tú lees este pasaje de Ezequiel, está hablando de un príncipe de Tiro, que es de la parte norte de Israel. Está hablando de ese en particular. No sé si le tienes por ahí, Grisita. Y de hecho Sí. son dos. El uno es del rey de Tiro y el otro es del príncipe. Dice el 28 dice contra el príncipe de Tiro. Y luego a partir del 11, en el capítulo 28, dice contra el rey de Tiro. Ajá. Vale. Sí, ¿qué te parece, Cris? Sí está más claro. Sí, no, O sea, no es, o sea, son muchos. varios, pues. ¿Y quién le tentó a Jesús? El que le tienta a Jesús, según este entendimiento, es el príncipe que está dominando sobre la región del Medio Oriente. Sí, ya. Y este príncipe es el que Jesús le dice, todo esto le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto, si te postras y me adoras, yo te lo daré porque a mí me ha sido entregado. ¿Cuándo le fue entregado? En la torre de Babel. Ahí le fue entregado y eso dice Deuteronomio, ¿no? Y entonces está hablando de la tierra. Eso varias veces, creo que le contaba a Pablito Garzón, cuando dice la tierra, la palabra tierra en hebreo, generalmente se refiere al Medio Oriente. Ya. Inclusive verás, cuando la legión romana dominó sobre el Medio Oriente, no usaron soldados de Italia, romanos, no. Usaron soldados árabes que se hicieron ciudadanos romanos. O sea, la legión romana que dominó sobre el mundo árabe eran árabes mismos, con uniformes de soldados romanos. Me parece que es la 10ª legión, no me acuerdo. En todo caso, son de ahí, de esa región. Y por lo que tengo entendido es Baal. Es Baal. Porque el príncipe de Babilonia era Baal y era el que quería conquistar la Tierra Santa y se metía para que le adoren los judíos. Los judíos debían adorar a Jehová, pero Baal se metía para que le hagan culto y tener la tierra. Eso es el que estaba en conflicto con el pueblo de Israel. Me decías, Dieguito. En un estudio hay también información sobre, bueno, la angelología y la demonología y la clasificación, pero sobre la creación y las categorías de los ángeles, se ve que estaban, bueno, los querubines, los serafines y así. Y según esto que, no me acuerdo cuándo, pero que leí un libro igual hace muchos años, indicaba sobre los 3 querubines de la creación, que solo hay 3 con 6 alas, y que uno de ellos era Luzbel. De los otros 2 no se dio a conocer los nombres nunca en la Biblia, pero del único que se conoció era de ese querubín. Entonces, si es como, o sea, puede ser que en la traducción simplemente confunden que hay, de quién mismo se trataba, porque puede haber sido otro principado, pero sí es que hay un cabeza de todos esos, que es Satanás, por así decirlo.
Claro, el que vendría a ocupar esa función que nosotros ya identificamos, ¿no? Pero aquí mi deducción, y esto es personal, es que de todo el planeta Tierra, la región más importante es el Medio Oriente, porque ahí fue el jardín del Edén, ahí estuvo el cautivo del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. O sea, toda la historia del mundo parte del Medio Oriente. Entonces, me parece un poco lógico que el principado de esa región sea el de los duros comparado con el resto de regiones de la Tierra. ¿Sí me explico? Eh, de eso sí he visto algunas confirmaciones, ¿no? Pero me faltaría un poco más de bibliografía, pero yo creo que es de esa la situación. Ajá. No sé, Tito, si tenías alguna pregunta. Tito, manifiéstate. Está muy calladitito. Pero bueno, ¿qué te parece? Ajá. Yo tenía una duda sobre el principado también y el ángel del Señor, porque tú colocas Miguel, que está sobre el principado de Israel, pero Miguel no es el ángel del Señor, porque tú no explicaste que en hebreo, los hebreos creen que es Miguel, el ángel del Señor Jesús. Eso sí, no entendí muy bien esa parte. Perfecto. Como ustedes vieron en esto de la geografía cósmica, cada pueblo y cada territorio tiene un príncipe, ¿no es cierto? Ya. Pero no está solo, tiene todo un séquito. ¿Ya? En el caso de Israel... ¿Tiene un príncipe o ángel caído? Sí. En el caso del pueblo judío, el libro de Daniel aclara que el príncipe del pueblo judío es Miguel. Eso lo dice Daniel. ¿No? Ah, claro. Pero sobre Miguel está el ángel de Jehová. Ahora, hay bastantes personas que creen que Miguel, el ángel de Jehová y Jesús es la misma persona, pero ya, esto es un grupo muy reducido de gente que cree eso por todas estas referencias, pero por lo que yo he llegado a entender, Miguel es el príncipe del pueblo judío, pero sobre él está el ángel de Jehová, ¿no? El mero mero de todos los príncipes, que él es el dueño de esa tierra, el ángel de Jehová es el dueño del Medio Oriente y de toda la tierra, ¿no? Y el ángel de Jehová es el que se transforma en Jesús, ¿no? Entonces serían tres diferentes, Tito. ¿Qué te parece? ¿Te quedó claro? Sí. Otra pregunta sobre Nimrod. Él como hizo, es que como el antimesías de su época, hizo que todos adoraran a las bestias, como creó un culto hacia dioses, y él fue el rey de Babel y eso. Yo sé que como que él se personificó como el dios del sol, y en diferentes culturas se le sigue rindiendo culto, por lo menos en la griega, Helios, que es el sol, es el mismo Nimrod. En los egipcios Ra es el mismo Nimrod. No sé si estoy equivocado o acierto. Toda la idolatría nace en la Torre de Babel, que es Irak, y el creador de eso, o el jefe de todo, es Nimrod, ¿sí? No hay claridad exactamente de cómo esto fue luego evolucionando, pero sí se ve que todos los pueblos de la tierra adoran al sol, número uno. Número dos, todos los pueblos de la tierra han creado pirámides, zigurats truncados. Inclusive aquí en Cochasquí tenemos exactamente el mismo tipo de pirámides que hay allá en Irak. Son estas pirámides con una rampa y están alineadas con los astros. Entonces, como bien dices, verás, cada principado tiene un territorio, tiene un pueblo, y en la Biblia se lo representa como una bestia. Este es otro punto demasiado importante y no me quiero ir de este Zoom sin que esto esté clarísimo. Verán, los príncipes son representados como animales y en hebreo se les llama bestia. Entonces, todos los hijos de Dios son bestias. Por eso, y en hebreo bestia significa ser viviente. Eso te iba a decir, los seres vivientes. Exacto. Entonces, arriba en el trono de Dios hay 4 bestias o 4 seres vivientes que son 4 príncipes.
Ya. Pero aparte hay otros príncipes que también son bestias o salen representados de esa forma, las bestias, ¿ya? Y estas bestias también representan a los pueblos y a los escudos de cada nación. Entonces, cuando se habla de la bestia, se está hablando de tres cosas al mismo tiempo. Se está hablando de un príncipe, de un territorio y de un pueblo. ¿Sí me cachas? Entonces, Nimrod sí era una bestia. Era un bestia. Sí, Literal. pero el símbolo de Babilonia, que es de la línea de Nimrod, es el león. Es de un Sí. león con alas. Con alas. Y en las visiones de Daniel, este león con alas cae a tierra y se vuelve bestia y luego le separan dos patas y se vuelve una persona con corazón. ¿Y por qué pasa esto? Porque es el rey Nabucodonosor, que es de la línea de Nimrod. Ya, entonces, ese principado quedó dominado cuando el rey Nabucodonosor se sometió al ángel de Jehová y reconoció que Jehová era el que gobernaba sobre todos los pueblos. ¿Sí me explicó? Cierto Entonces, que ese también. principado quedó dominado. Ahora, creo que me parece que hay conflictos de sucesivos a manera de herencia con estos principados, porque llega una generación y luego viene otra generación y otra generación. Esto también tengo que confirmar, pero aparentemente ellos como que se suceden o se heredan el mando. Sí, en todo caso, algo parecido se ve ahí en las bestias de Daniel, ¿no? Que luego de la bestia de Babilonia viene la de Persia y luego la de Grecia y luego la de Roma. ¿Sí? Entonces como que se van entregando el poder o como herencia o como que se pelean, pero más o menos. Tito, te respondí. Sí, ya estoy más claro. Buenazo. Listo, prende la cámara. La Es que Katy. no tengo luz. ¿Qué les No parece vas a ver el nada. conversatorio, mis queridos? Yo tengo una pregunta con respecto a las bestias. Ajá. Bueno, si dices que es como que estas bestias como que representan a cada uno de los pueblos, ¿por qué será que hay ciertas similitudes en algunas culturas que ven como el mismo tipo de monstruos, se puede decir así? Por Los ejemplo, chinos, los aztecas, los dragones, entonces como, los ¿qué príncipes pasa son ahí? dragones. Entonces, El o sea, los ven, pero cada uno tiene una forma como muy particular de representación de la la forma misma más bestia. fidedigna de representación de un príncipe es el dragón. El dragón, la serpiente. Ahora mira, la palabra dragón es igual a la palabra serpiente. Entonces, quiero que me sigan esta parte. Y la palabra querubín también significa serpiente o dragón. Ya, entonces los dragones no son malos. Los dragones son príncipes. ¿Ya? Entonces, evidentemente, cuando haya idolatría hacia estos príncipes, va a haber un énfasis en los dragones. Pero en el templo, en el culto a Jehová, existen. De hecho, hay un sello de uno de los reyes de Israel en el que el trono de Jehová está rodeado de 4 dragones y son los 4 seres vivientes. Sí, y de ahí viene la idea de la serpiente que levantó Moisés, que era de oro. No sé si se acuerdan. Ya, es ese símbolo, algún príncipe que el Señor Dios estaba poniendo ahí para que cause sanidad en los que le vean. En todo caso, ese es el concepto. Entonces, un dragón es un príncipe y por eso hay dragones en Asia, en la cultura azteca, etcétera, etcétera. Están simplemente representando a sus príncipes. Ok. Sí. Bueno, Se parece fue que la son Andreita. todas las preguntas. Se fue la Andreita, le caímos mal. Katy, ¿tienes alguna pregunta? Saludos. Hola amigos, perdón que no prendamos la cámara, estamos comiendo. No importa. Coman nomás. Si no tienes preguntas, mi pregunta es, ¿qué es lo que más te impactó del video si es que viste?
Pensé que ibas a decir que Lo que algo alcancé a escucharle de lo que decía la Grecita, medio que hay una similitud entre las figuras. Junto con Kevin leímos un libro acerca de pues, desenmascarando el espíritu de Jezabel. Y parte de todo de esta historia de Nimrod y la Torre de Babel. Y algo que empata justo con lo que ustedes estaban hablando es que en cada cultura hay como que algo a que adorar. Por ejemplo, en China adoran a un dios, en Haití a otra virgen. O sea, prácticamente lo que vimos fue que, o sea, Nimrod se casó con Jezabel, o sea, le hizo sacerdotisa de su pueblo. Semiramis, dicen, no A Jezabel. Semiramis, perdón. A Semiramis, y de ahí salió Tammuz también. Y la historia de Semiramis y Tammuz es Thanos. prácticamente lo que es la Virgen María y Jesús. O sea, eso es lo que está ahí está expreso. Y es por eso que se replica siempre una mujer y un niño, se replica en todas las culturas del mundo. O sea, nosotros vimos la historia por ese lado, pero de ahí todo lo que estás mencionando de los dragones y eso, o sea, no entendíamos, pero ahora tiene muy claro con el Apocalipsis, por ejemplo. Está bien claro en lo que hace referencia al dragón y a todo eso. Entonces sí es bastante loco, o sea, es bastante tenso. Imagínate lo que dice Jesús. Dice, sed mansos como palomas y ¿cómo? Serpientes. ¿Por qué menciona eso? Porque somos Porque príncipes. son buenos. Porque las Somos serpientes son príncipes. buenas. O sea, los serpientes y los dragones es un símbolo de los hijos, de estos hijos de Dios. Y al venir a Cristo, ahí se entiende, solo con esta explicación se pueden entender varios versículos. Imagínate de astuto como las serpientes, como que dices, ¿y qué tengo que hacer? ¿Pilas como el diablo? O... sí. El diablo es pues. ¿A quién se refieren en ese dicho? Mentira. ¿A qué se refiere don Hermes en Betty la Fea cuando dice el diablo es porcoso? ¿A cuál de todos? Sí. Si es que no tienen más comentarios, más preguntas, quisiera, no sé si es que escuchar qué parte es la que más les impactó del video, porque, bueno, Chris me decía que lo del unigénito, ¿no? No sé si, Tito, ¿qué es lo que más te impactó del video? No, eso también el unigénito, ya lo dijo Chris. Eso Que mismo. sí, me extrañó porque también esa parte que en la Biblia dice que somos hijos adoptivos nosotros. Entonces como que estamos aparte, sí, y ahí tú me explicaste lo del unigénito, entonces todos somos, pero no todos somos hijos porque dice que somos criaturas también. Claro. O sea, nosotros llegamos, Entonces, o sea, verás, nosotros fuimos destituidos. Y este es otro tema también, ¿no? Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo fuimos destituidos de la gloria de Dios? Aparentemente en la Torre de Babel. La mayoría de pastores enseña que fuimos destituidos en el Génesis, en el Edén. Pero el momento cuando fuimos entregados a principados y potestades fue en la Torre de Babel. Si tú te fijas, los descendientes de Noé, Dios les entregó la tierra, ellos eran dueños de la tierra. Sí, Dios les renovó el pacto a ellos. Ellos tenían la propiedad de todo el planeta y ellos, los nietos de Noé, fueron los que lo perdieron. Sí, o sea, esto es súper importante, ¿verdad? La serpiente del Génesis pecó y fue condenada y juzgada. Los ángeles de Génesis que crearon gigantes también fueron condenados. Los que no han sido condenados todavía son los de la Torre de Babel. Ellos fueron juzgados en la cruz, pero todavía no han sido condenados. Por eso andan en los aires. O sea, ya están juzgados, falta meterles presos. Los que fuimos metidos presos fuimos nosotros, la humanidad, fuimos entregados a prisiones, fuimos destituidos de la gloria de Dios. En todo caso, con Cristo volvemos al puesto de hijos. ¿Sí me cachas? O sea, es súper denso el tema de Cristo y a qué se refiere con ser hechos hijos de Dios. Puede ser Volvemos príncipe. al estatus de príncipes. Nosotros.
Nosotros somos los dragones. Cobra Kai, Nacha. Eso que decías de que hay que divorciarse de estos principados o de los dueños de este territorio. O sea, que fuimos entregados prácticamente en matrimonio y hay que divorciarse es aceptar a Cristo. Pero a qué hace referencia, por ejemplo? Hay un video de esto, les voy a mandar. Hay un profeta que Dios le reveló esto, de que evidentemente cuando en la Torre de Babel, cada pueblo fue casado o entregado en matrimonio a un príncipe. ¿Ya? De hecho, eso significa Baal. Baal significa marido. ¿Ya? Entonces, al rechazar a Jehová, que él dice, yo soy tu marido, tu hacedor, él te entrega a un marido, a un príncipe. Entonces, para volver a Jehová, ¿qué hay que hacer? Divorciarse de esos dioses, ¿no? Y eso es el acto de cuando aceptas a Cristo. Literalmente renuncias a este mundo, renuncias al príncipe de este mundo, renuncias. Entonces, ahora el problema, y lo que le comentaba al Kevin, es que volviendo a Cristo y habiéndonos casado en matrimonio con el ángel de Jehová, con Jehová, por el pecado volvemos otra vez a estar en adulterio con estos príncipes cuando pecamos y traemos maldición a la tierra. Sí, eso era el concepto, Kevin, ¿no es cierto? Loquísimo. Loco. Tito, mi querida Grisita. ¿Ah? Prendan la cámara. Grisita querida, ¿qué es lo que más te impactó del video? Todo, no. Yo igual estaba como, cuando estaba escuchando, igual lo mismo de que le impactó a la Cris, lo de el hijo unigénito, o sea, de características únicas. Y bueno, contrastando con los comentarios, o sea, veo por qué hacen tantas similitudes en la historia de Isaac con Jesús, por ejemplo. Entonces ahí ya se va entendiendo algunas cosas de que hablan de que asimismo, como Abraham ofreció a su hijo, de igual manera, entonces Dios ofreció también a su hijo en sacrificio por nosotros. O sea, es denso entender todo eso. Entonces a mí me impactó también mucho eso. Y el otro día igual yo no terminé de ver un video porque era súper largo. El doctor Heiser estaba hablando sobre algunos secretos del Edén y justo empezó a hablar de la serpiente. Entonces ahí hablaba él de que literalmente no es una serpiente que hablaba, sino que había algo más como detrás de eso para que, no sé, como que se ha interpretado algo así. Quiero entenderle bien eso, pero me pareció súper interesante. El doctor Heiser es como... Sí, este man tiene autoridad. Y además, eso es súper chévere porque verás, ahorita está de moda este programa de History Channel que se llama Astronautas Ancestrales o Ancient Astronauts. Y están diciendo esto, ¿no? Que los famosos extraterrestres son dioses de la antigüedad que vinieron acá a la Tierra. ¿No es alienígenas ancestrales? Alienígenas ancestrales, sí. Y la fuente de ellos es un fulano que se llama Zacarías Sitchin. No sé si ustedes saben quién es Zacarías Sitchin. Es un fulano que supuestamente tradujo las tablas sumerias, tablas de la Torre de Babel, y creó la historia de los Anunnaki, que ahora es famoso ese nombrecito. No sé si han escuchado de los Anunnaki. Vamos a investigar. En todo caso, Dr. Heiser desmiente todo esto y pone en evidencia que este traductor fulano no sabe nada de sumerio. O sea, este tema es súper mal manejado y están engañando a la gente básicamente. Entonces el doctor Heiser en cambio es doctor en lengua sumeria. Él habla, conoce y todo lo que él publica y que les he explicado más o menos aquí es comprobado, ¿no? Entonces eso me parece súper tenaz que el material del doctor Heiser es académico, ¿no? Es validado. Katicita, ¿qué es lo que más te impactó del video? ¿Sí viste? De los dos. No vi, el tuyo no vi. Lo que medio estaba viendo era el documental del History Channel. De las 2 horas. De las 2 horas vi una media horita, pero sí me pareció súper loco
cómo logran encontrar metales, ¿cómo es? Fusionados, pero con algo de contenido orgánico, que eso realmente en ese tiempo no existía. Entonces eso me pareció súper loco. Aluminio orgánico, ¿cachas? Tenaz. Sí, y algo que sí me llama la atención es esta parte de que tú hablas de los portales, porque realmente ahora Netflix, las nuevas tendencias, las nuevas series, que series posapocalípticas, pues muestran a las personas cada vez más, lo hacen ver como que eso fuera muy normal, muy natural, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en muchas series ya hablan así de una manera full natural de los portales y esas cosas, y realmente el contexto es tenaz, o sea, estamos hablando de algo que realmente existe, o sea, de algo que está en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, sí nos parece súper loco eso, al menos a mí eso me llama full la atención, que ya Netflix ya esté relacionado en esos temas. Y sí. Kevin, ¿sí, tú pudiste ver el video? No, yo la verdad no puedo ni verme a mí mismo. Bueno, gracias. Verán, el Dr. Heiser tiene estas novelas donde pone todo este conocimiento, pero de una manera narrativa, ¿no? Reversing Hermon. Si es que pueden, consigan, chéverazo. Habla de justamente cómo Jesús, cuando fue al Monte Hermón, Jesús fue al Monte Hermón y ahí se transfiguró. La transfiguración de Jesús sucedió ahí en el Monte Hermón. Pues, ¿por qué fue allá? ¿Qué fue a hacer allá, no? La otra es... ¿Tú fuiste al Monte Hermón? Yo no pude ir, me quedé dormido, no fui. Este es otro libro. Te detuvo el principal, ¿no? Oye, David, ¿y a ti lo que se te apareció qué fue? No, ha sido un peón. Ese fue un demonio. Sí. Uno chiquito. El video que tú nos estás recomendando, ver, es ese que tú explicas a manera didáctica, ¿sí, no? Sí, sí. Okay. Sí, ese era, justo. Y que quiero repetir usando todos estos comentarios para expandir un poco más, ayudar a la gente, porque ¿a qué va toda esa vaina? A ver, el Congreso de Estados Unidos le pide a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, por ley, en un ¿cómo se llama? COVID Relief Bill, ¿cómo sería esto? Una ley de recuperación económica por el COVID. En ese contexto, no sé cómo rayos hicieron, pero le ordena a todas las agencias de inteligencia que libere toda la información que tengan sobre el fenómeno OVNI. Entonces, las agencias tienen hasta junio del 2021 para hacer un informe y sacar a toda la luz pública. ¿Ya? ¿Y qué está pasando? Mientras están preparando ese reporte, se está filtrando información. Ya está saliendo videos y lo que es más importante es información de satélite. O sea, nuestros satélites, o sea, nuestros como que tuviera satélites. Vuestros satélites, no. Los satélites han captado movimiento de objetos voladores no identificados, que ahora se llama fenómeno aéreo no identificado. Y no solo de objetos, sino literalmente de seres, y no saben, y la ciencia que han logrado estudiar dicen que son seres interdimensionales, no vienen de otro planeta, sino de otra dimensión, porque aparecen y desaparecen. La ciencia va a hacer una divulgación sobre todo este fenómeno y de la noche a la mañana nuestra sociedad va a despertar a la realidad del mundo extraterrestre, paranormal o lo que sea. Y como iglesia no estamos preparados. ¿Ya? Y nosotros, parte de este video que yo quiero hacer es tener algo de material para educar a los cristianos y que entiendan por qué el fenómeno OVNI es el fenómeno de los principados y las potestades. Ese es el objetivo de mi video y de este material. No tenemos el tiempo bastante en contra.
Y creo que este fenómeno de los extraterrestres y el fenómeno ovni es algo súper característico del fin de los tiempos. Hay otras cosas que están sucediendo. Como yo les contaba, los judíos, al menos un gran grupo de judaísmo, declaró que ya vino su Mesías. Y ese es nuestro anticristo. Entonces, hello, ya está Pero esto sucediendo. ya es en serio, porque creo que Sí. varias veces han publicado que viene su Mesías y luego le dicen, ah, no, no así. No verás, de hecho no. O sea, ellos desde que lo que pasó con Jesús, 2000 años no han dicho nada, No. ¿no? No, o sea, es bien loco lo que están haciendo ahorita. Y la otra cosa es que ellos deben reconstruir el templo y como les mandé en ese otro video, aparentemente no necesitan reconstruir porque está bajo tierra, intacto. Si es que está bajo tierra y está intacto, pueden hacer las ceremonias de ahí adentro y se acabó. O sea, bueno, entonces estamos en tiempos bastante especiales y este material espero que sea un granito de arena en entender primero de dónde viene este tema del fenómeno ovni. Estamos hablando del enemigo, ¿no? Pero con bases. Número dos, nosotros vinimos a esta tierra a quitarles el puesto a ellos porque ahora ellos, mediante la resurrección y la muerte de Cristo, han perdido su dominio y nosotros somos los nuevos príncipes. Nosotros. Entonces, el fenómeno ovni viene en conflicto directo contra nosotros. ¿Ya? Entonces, ellos van a ser juzgados, lanzados al lago de fuego y azufre cuando nosotros hayamos predicado el evangelio en toda la tierra. ¿Sí me explico? Entonces ellos quieren sobrevivir y para eso están haciendo que nosotros nos movamos lento. Entonces, ellos impiden que nosotros prediquemos el evangelio para ellos tener más días de vida, eso es todo. Y si pueden prolongar esto para siempre, ellos lo van a hacer. Porque Dios ha determinado que ellos se entran al lago de fuego cuando nosotros hayamos predicado en toda la tierra. Bueno, largo y tendido de seguir hablando más. Corazón, ¿algún comentario? ¿No? Si es que no hay Vale. más comentarios, creo que entonces, gracias por darse el tiempo. Y bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo final. Dale, ñaño. Bueno, es que son un montón de preguntas, pero no sé si hay tiempo. Puede ir al baño. De las cosas que no sé si es en sí lo que más me impactó, pero que les puedo decir como que me dolió fue ver que se perdieron esas 10 tribus y que Oh, no sé, o sea, por qué siendo un pueblo que se crea para sí mismo, lógicamente tiene su propio albedrío, pero logran ser corrompidos y otra vez se pierde y otra vez todo es una vaina. La otra cosa que me sorprende, porque lo había entendido así, es que en realidad cuando mi pueblo se inclinare y orare y se arrepintiere de sus malos caminos y buscare mi rostro, entonces yo sanaré su tierra. Y, y, y o sea, cuando los hijos de Dios reconocen y quitan el dominio de los principados y se convierten ellos en los príncipes de su tierra, ahí yo voy a sanar lo que está pasando. Entonces, todas esas cosas me ponían como que alerta de lo importante que es que la gente cambie, reconozca quién es Jesús para que pueda cambiar las cosas, porque ahora en lo que estamos viviendo en el país, de la política y los gobiernos y todo, o sea, ¿dónde están los dragones de Dios? O sea, ¿dónde? ¿Qué pasó? Porque de eso realmente depende, no depende del voto, depende de lo que estamos reconociendo como hijos de Dios. Entonces, todo el pueblo debe hacer eso para que pueda haber un cambio en la política. Sí, Todo oye, eso y lo que me dice impactó. Dillito, antes también quiero alertar, ¿no? Porque hay full gente que no entiende nada de todo esto y van a los montes a insultar, a maldecir a los principados y supuestamente a hacer guerra espiritual y gritan.
Y mira, hay una cosa locaza, loquísima. No podemos faltarle al respeto, ni siquiera dirigir la palabra a esos príncipes. Por alguna extraña razón, o sea, no es extraña, es bastante claro, son príncipes. Aunque sean corruptos, son príncipes. Entonces, cuando nosotros atacamos, maldecimos o juzgamos a estos príncipes, viene un ataque sobre nosotros de retaliación con el permiso de Dios. Y hoy en día hay muchos apóstoles, muchos profetas que hacen este tipo de cosas y la alerta sería esta. Por eso, si se fijan en el video, les leí algunas porciones donde dice que en los últimos tiempos van a venir gente, ministros, pastores que no van a entender nada de esto y van a insultar a los principados. Y esto va a acarrear maldición sobre la iglesia. Entonces, no se trata, y ya lo hemos dicho 1000 veces, pero igual, no se trata de andar gritando insultos o maldiciones contra los principados, sino de someternos al mandato de nuestro príncipe. Esa es la guerra espiritual. Gracias, totales. No te vayas. Lali, ¿quieres decir algo? A mí, yo no me vi el video, pero yo quería como preguntarles o que me aclaren. O sea, la parte de los gigantes, a mí me llamó mucho la atención. Me acuerdo que cuando tú nos decías en el grupo la parte de los gigantes, decía, wow, así, y vi el video de cómo encontraron al gigante aquí en Ecuador y esas cosas. ¿Ya? Pero lo que yo quisiera entender es eso del cuando sucedió el diluvio, ¿sí desaparecieron los gigantes? Porque yo después de estar leyendo la Biblia y decía que después ya de que pasó lo de Noé y todo eso, sí seguían, inclusive encontraron una cama de gigantes y dormía ahí un gigante y todo. Entonces, ¿cómo es que no se desaparecieron esos gigantes? Como les decía, no está claro qué exactamente pasó. O sea, eso no está claro. O sea, no te puedo referir ningún texto, pero se puede un poquito más o menos deducir qué es lo que pasó. Y es bastante lógico, te muestro aquí en la diapositiva. Entonces, los gigantes de los primeros, digamos, ¿no? Son estos de acá del día del diluvio. Las características de estos gigantes son inmensos, son descomunales. O sea, como les decía, son gigantes de 30 metros de altura, 20 metros. No, son cosas gigantescas. En cambio, los gigantes del tiempo del rey David, esos de Og, rey de Basán, el que tenía la cama y todo eso que tú mencionas, son más pequeños. Y la Biblia acá dice que acá dice la Biblia clarito que todos murieron, ¿no? Si tomamos eso como verdad bíblica, estos gigantes se murieron ahí. Entonces, ¿cómo aparecen estos de acá? La única explicación es que estos de ángeles de la Torre de Babel también siguen tomando mujeres y engendrando hijos, ¿no? Y de ahí tendría cierta explicación el fenómeno extraterrestre de las abducciones, que hasta el día de hoy, y les voy a mandar un video, hay reportes de que estas criaturas de los cielos que vendrían a ser estos ángeles caídos, toman mujeres y aparentemente engendran criaturas, ¿no? Esa sería la explicación, Ale. Son los ángeles de la Torre de Babel. Y una pregunta más. ¿Actualmente existen esos casos de que tienen relaciones sexuales los demonios con humanos? Sí, porque hay los incubos. Sí, sí, en la Biblia hay algunos versos que te dan a entender eso, pero no es muy explícito. Ahora, en los casos de, por ejemplo, libros, no sé si has escuchado a esta señora Rebecca Brown. Yeah. Pero no estaba desacreditada ya. Estaba desacreditada, claro, pero ponte, en ese tipo de libros ellos narran. Y además hay full gente que ha salido del ocultismo, donde dicen que eso sucede. Eso sucede. Y también hay gente, o sea, hay full videos en internet de personas que dicen que literalmente han sido atacados en la noche sexualmente por fantasmas. ¿Pero esos son demonios o príncipes? No.
ahí habría que ver ¿Qué será? los principados, habría que preguntar. Disculpe, bonito, ¿usted qué es? No, verás, los principados hacen movimientos con líderes mundiales, hacen cosas con gente importante que mueva masas. Si es que tú no eres un líder mundial o algo por el estilo, o no estás en esa onda, probablemente estés luchando contra demonios. Probablemente. Sí, de todas maneras, igual no sabemos y a la larga toda esta información, como ustedes bien ven, ha sido oculta, solamente nos ha llegado por revelación. Entonces, al fin y al Verás, yo sí he visto otras fuentes de que hablan de esto. Hay un pelado loco español, se llama Oliver Ibáñez. Él es un youtuber y él habla full de todo esto. Igual lanza full cosas en orden. No sé si es que él tiene algún tipo de creencia, pero él ya viene posteando videos en YouTube, Nuevo Orden Mundial, de un montón de cosas. Y él inició igual posteando videos de Enoch, posteó videos de los gigantes. No, todavía no es como que tiene una claridad. Una congruencia, claro. O sea, no es como que todo está convergiendo hacia una idea principal. Entonces yo en cambio veo que el Espíritu Santo está guiando mucho en cuál es la congruencia de todo esto. O sea, por ejemplo, es que solo lanzamos el tema de los gigantes, ya, pero ¿y en dónde queda? ¿Me entiendes? Pero en cambio tú le estás dándole la convergencia para que todo tenga una idea clara. Porque los videos de este pelado a mí también me dejaron locos. Y él, por ejemplo, habla mucho del nuevo orden mundial y de todas estas nuevas cosas que salen. Y hay gente que le dice, eres un desinformante, haces fake news y todo esto. Yo a veces veo sus videos y digo, me he quedado loco, porque por ejemplo, él lo que hace, primero tiene pues, estos videos de gigantes, ¿no? Y eso tiene de ACPU. Pero lo que está él posteando ahorita, por ejemplo, es todo este tema de las normas, de la élite, o sea, está más enfocado en irse en contra de la élite. Y él postea, por ejemplo, cosas de cómo la gente en Alemania, España, en las ciudades de Europa está oponiendo, por ejemplo, a este régimen de las mascarillas, a este régimen de los toques de queda y todo eso. Antivacunas. Todo eso. También posteó, por ejemplo, el tema de los extraterrestres sobre un video que hay, pues que le entrevista el hijo de Trump a Trump y le dice, ay, ahora que ya eres presidente y esto, a ver, suéltanos el tema de los extraterrestres. Y el man se ríe, el Trump, y quiere soltar algo y no, es como que dice no, y no lo desenmascaran. Pero él, por ejemplo, coge esas noticias y las abre en su canal. Entonces, como te digo, hay un montón de estas noticias ya circulando en todo lo que es la web. Nadie tiene una idea así concreta, clara, y todo nace, yo veo que desde acá, o sea, el que no tiene, como se puede decir, un conocimiento de la Biblia o de dónde viene todo, no le puede hallar como un nexo. Sí. Pero en cambio, desde el lado bíblico todo está convergiendo. Entonces, lo que tú dices ahorita, por ejemplo, que tienen relación con gente poderosa, que tienen, es verdad, porque el mundo se mueve a través de decisiones que vienen desde algo que no conocemos. O sea, yo me pongo a pensar, cuando tú mandabas estos videos, me quedaba pensando y yo decía, tal vez desde tiempos antiguos hay una influencia de principados, de demonios sobre gente de élite, sobre gente que le enseñaron cómo tener el poder, el control de ciertas cosas. Entonces, esta gente que aprendió esto también transmite a hijos o a familiares o a algún heredero, porque así es como se van transmitiendo las Por cosas. línea de sangre. Claro, entonces es por eso que yo sí digo, es toda esta información que dicen que se va a abrir o algo, tal vez mucha gente ya la conocía hace mucho y mucha gente incluso se benefició de revelaciones, o sea, de estos seres que de alguna otra manera les enseñaron cosas y por eso es que hay una élite que está donde está. Porque esa élite tiene esa información. Hay muchos que conocían y la gente normal no la conoce. Pero ahora la clave de todo esto está en qué tiene que hacer el pueblo de Dios respecto a todo esto. Porque obedecer, punto. Obedecer el evangelio, es bien simple. Claro, porque yo digo, bueno, este conocimiento es tremendo. Por ejemplo, cuando tú decías lo de divorciarse, yo decía, pucha, el término pecado
nunca había sido explicado de tal manera como es, como adulterio, por ejemplo. O sea, nunca había sido explicado a ese punto. O sea, que pecado realmente es adulterio, o sea, le engañas a Dios para con otro principado con el que está dominando esa situación. Entonces, ya el concepto de pecado ya no solo viene a quedarse en el ámbito moral, sino ya se vuelve tangible, o sea, se vuelve ya real en el mundo espiritual. Y O eso sea, es decían los como, profetas, ¿no? sí, entonces sí me parece bastante congruente, bastante lógico. Ahora, lo que te pediríamos, David, es simplemente más cosas de qué es lo que debería ser el cristiano normal, porque no solo con, oye, por ejemplo, esto de que no hay que reprender principados y este tipo de cosas, ya no los había mencionado, sino que qué otras cosas más puede hacer la iglesia como tal, ¿no? Porque no es un tema este que conocen todos. No sé si es que a algunos de estos les parecerá loco o hay gente a la que le puedes empezar a hablar de esto y ni siquiera le va a poner atención, ni siquiera le va a poner ganas de escucharlo. ¿Cómo la iglesia puede recibir esto? O sea, ¿cómo los hijos de Dios pueden recibir esto? Verás, ¿alguien iba a decir algo? Sí, yo. Dale, Gracie. Respecto a lo que está diciendo el Kevin, yo no sé, bueno, yo tengo un poco de conflicto con esta enseñanza, así como que les comentaba en corto, con el libro que hace un tiempo se compartió incluso en la escuela de líderes de Johnny Englo acerca de la enseñanza de los 7 montes. Eso está vinculado con esto. Ajá, entonces es como que ahí, no sé, tal vez se da algunas pautas de qué es lo que el cristiano debería hacer, pero yo creo que este libro tiene como una visión más de conquista, tal vez lo que se llama bueno, no sé, no estoy muy segura, el dominionismo de la iglesia, y tal vez no se trata de eso, sino que lo que nosotros deberíamos hacer es lo que está en Mateo 24, que dice, y que este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces creo que es un papel de la iglesia que tiene como esa extensión hasta el fin de los tiempos. Entonces, bueno, yo no sé, quería extender ese comentario acerca del libro de los 7 montes porque, no sé, es como que me parece, o sea, yo tengo un poco de conflicto con eso porque yo le asocio más con videos que he visto que han hablado sobre el dominionismo de la iglesia, y tal vez nosotros no estamos llamados a eso, sino simplemente a transmitir el evangelio. Entonces esto ya habla de montes y de cosas y de que cada monte tiene su príncipe, digamos. Exacto, mira, verás. Algo. Verás, primero, yendo en orden de las preguntas y los comentarios, chuta. ¿Cómo yo inicié a investigar todo esto y he llegado a estas conclusiones casi ya como hace 20 años? Porque yo fui atacado por un espíritu cuando estuve en Israel. Es el que les contaba la Cris. Y el ataque que recibí fue de tipo sexual. O sea, me quiso atacar sexualmente un espíritu. Y eso yo no lo pude entender. Y entonces empecé a investigar si es que los espíritus podían hacer eso. No lo podía creer. Y nadie me podía explicar. Y cuando llegué, leyendo por mi propia cuenta, copiando a mano en hebreo el libro de Génesis, y llegué a Génesis 6, vi que ellos tomaron mujeres, tuvieron relaciones y crearon hijos. Dije, rayos, o sea, ellos pueden hacer esas cosas. Y luego, obviamente, esto me llevó a profundizar en que lo que yo sabía de la Biblia no estaba entendiendo en la magnitud. Ya, eso es el punto número 1. Entonces, a mí me sucedió, a mí. Punto 1. 2. He escuchado a varias personas, más que todo mujeres, a las que les ha sucedido, que en la noche han llegado espíritus a quererles atacar sexualmente. Pero luego hay un reportaje en Ecoavisa, les voy a mandar, donde hay personas que manifiestan que fueron fecundadas por espíritus. O, por ejemplo, ellos no dicen espíritus, dicen extraterrestres. Entonces, es más o menos lo mismo. Entonces, en nuestra iglesia, yo no sé si es que haya casos, estoy seguro que sí, sino que como ustedes ven, no se habla o no ha llegado el tiempo de hablar de estos temas. Quizá no sabes, pero ustedes quizá como líderes
pueden hacer un sondeo y lanzar por ahí la pregunta, si es que alguien ha tenido alguna experiencia de ataque en ese sentido por la noche, algo por el estilo. Se van a asombrar, pero es más frecuente de lo que ustedes piensan, sino que simplemente la gente no quiere hablar por lo ridículo que suena, pero ha sucedido, ¿no? Y entre otras cosas, estos quieren humillarte. Una de las simples razones muchas veces simplemente para mostrar superioridad. Es como bullying, ¿ya? Pero de ahí, ¿qué otras intenciones tengan? Muy raro, ¿no? Hay mucho. Ahora, estos príncipes, como yo les decía, tienen varios, o sea, varios conceptos que están asociados o integrados, ¿no? El uno es príncipe, el otro es territorio y el otro es pueblo. Es lo mismo, tiene el mismo nombre. El cuarto es monte. Entonces, cuando hablamos de montes, de pueblos, de territorios o de príncipes, están en lo mismo. De hecho, cada territorio, para que pueda ser gobernado por un príncipe, necesita tener un monte. Y el monte es el punto de gobierno del príncipe. Por eso los montes representan gobierno. Entonces, sí, los montes están asociados muchas veces con el mismo príncipe, se le asocia con el mismo concepto, pero aparentemente estos 70, pues son 70 descendientes de Noé, 70 naciones, son 70 príncipes. Aparentemente esto es otra conjetura, conclusión mía. Están agrupados en grupos de 10, por eso son 7. 7 principales. 7 grupos de 10. Ya, y bueno, ahí quizá habrá que profundizar un poco más, pero la bestia del fin de los tiempos es un príncipe, es un monte, es un territorio y es un pueblo que va a ir a atacar al pueblo judío. Y va a querer dominar y poner una marca. Y ese príncipe o esa bestia va a querer hacer eso sobre un gran territorio. Puede ser que sea solo sobre el Medio Oriente o sobre todo el planeta Tierra. Yo creo que va a ser sobre el Medio Oriente todo el apocalipsis, no sobre todo el planeta Tierra, porque yo les había dicho que la palabra Tierra se aplica al Medio Oriente la mayoría de las veces. Pero bueno, entonces esta bestia se sienta sobre 7 montes. O sea, es la bestia que domina sobre el resto de príncipes. Es el príncipe que domina sobre el resto de príncipes. Sí. Yo no sé si es que estemos llamados a coger y hacer algo en contra de ellos. Cuando es Dios en la Torre de Babel que les entregó. Y la única forma que tenemos de hacer guerra contra ellos es la obediencia al Evangelio. Esa es la única forma. No haber permanecido fiel. Sí. En todo caso, y ahí responde lo que decía el Kevin, ¿qué debemos hacer? Mira, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Al final de Mateo 7 dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica será como un hombre prudente que edificó sobre su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, los mares, etcétera, son principados. Y dieron con ímpetu contra esta casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es obediencia al Evangelio. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Es así de simple, así de simple, así de simple. No sé si esto tenga que ver con rituales, no lo creo. Y creo que es tan simple como dice, el que es fiel en lo poco, mucho te pondré. Si somos fieles en lo poco al Evangelio, el Señor va a entregarnos la tierra. Pero bueno, eso sería para un segundo video. No sé si, Dieguito, quieres orar. Sí, una cosita, Lali, Dale. decía que quería contarle. Ya. Bueno, antes de orar, bueno, yo les quería contar también que al igual que tú, David, tuviste como que ese encuentro con un ser malo. Yo también, o sea, yo en la adolescencia, más o menos, bueno, casi juventud, a los 16 años, me acuerdo que yo viví eso abriéndoles un poco mi corazón. Yo viví como que una etapa en la cual en las noches yo no podía dormir y me levantaba y prendía la televisión
Y justo en esa, para poderme dormir, y en esa época me acuerdo que pasaban muchas películas como un poco pornográficas, o por decirlo, bastantes pornográficas. Y eso, yo me quedé impactada porque no había visto nunca eso, y es como que se volvió un poco como que quería volver a ver. Y entonces, bueno, después ya El me maligno no te arrepentí. dejaba dormir para que te quedes despierta a esa hora y luego mandar eso. Eso es típico. Así Es, trabaja él. eso me pasó, pero luego después ya pasé un poco de esta época y luego me acuerdo que estaba durmiendo en la noche y me acuerdo como que así como que fue tan real porque para mi forma de ver era real, pero yo me acuerdo que me levanté y vi por la ventana del cuarto y vi que afuera estaba un platillo volador, así nadie me cree, pero afuera estaba un platillo volador y había unos como seres ahí y se bajaban por unas gradas y me querían a mí llevar allá. Y, y no me acuerdo tan bien cómo pasó porque eso fue cuando tenía 16 años y creo que ya me he olvidado un poco, pero me acuerdo que eso tenía y le conté a mis papás y todo y me dijeron que estaba loca. No estás loca, eso pasó de verdad. O Yo sea, en estaba verdad, soñando. no estaba soñando. Eso pasó en Parecía verdad. real, así, parecía un sueño oscuro, pero No, y probablemente quedó evidencia en ese lugar. No sé si fue en tu casa o algo, pero algo debió haber quedado de evidencia. La marca en algún lugar, no sé. ¿No o, viste? o sea, la verdad como yo explicaba esto y trataba como que me crean, no me puse a ver como cosas, pero me acuerdo que me acuerdo clarito que estaba en la ventana, yo abrí la cortina y ese platillo volador estaba ahí afuera y tenía las graditas así, y no me acuerdo si es que en realidad me subí, si fui, eso no me acuerdo tan bien, pero eso quería contarles una experiencia que nunca había abierto mi corazón a nadie y les quería contar. Probablemente fuiste, pero el Señor te vaya a hacer acordar y hay cientos de miles de personas que les pasa esto y simplemente lo han borrado de su memoria. Por eso el apóstol Pablo dice que las mujeres deben llevar velo en la cabeza por causa de los ángeles. ¿Han leído eso? Sí, o sea, creo que esa es la creencia, por eso llevan algunos velos, ¿no es cierto?, en el Medio Claro, por eso Oriente. en el Medio Oriente las mujeres se tapan. Ujú. Es Es para básicamente no seducir a los ángeles. para no ser abducidas Claro. por los extraterrestres. O en otras palabras más bíblicas, para no ser llevadas por los ángeles caídos, que es lo mismo. ¿Qué impide? ¿Qué impide? En teoría es el tema, o sea, a ver, lo que está detrás de esto es que los varones se cubren la cabeza con un turbante, ¿ya? Y en la idiosincrasia del Medio Oriente, el cabello de la mujer seduce, el cabello visible. Entonces, cuando la mujer se tapa el cabello, no saben si es hombre o es mujer, desde ahí arriba, y no son atraídos, básicamente no saben qué es. Este es más o menos a breves rasgos lo que está detrás de esto, pero si tú te fijas es denso, está escrito en nuestra Biblia que las mujeres deben llevar velo por causa de los ángeles, o sea, para que no se las lleven en los platillos voladores. Me daba chiste pensar, y si te dejas el cabello largo siendo hombre, se confunde. Claro, pues el Se apóstol Pablo confunde. también dice eso, ¿no? Que quiere que no se queden el cabello cortado, pero bueno, ahí, o sea, detrás de la enseñanza hay cosas súper densas, súper densas. Y verás, hay que Dios nos dé sabiduría para ver cómo se habla de todo esto, porque hay full gente que se va a volver novelera y se pueden inventar cosas que no, solamente por decir, ¿no? Por tener aceptación. Pero hay otro pocotón de gente que le está sucediendo, y quizá ahorita mientras estamos hablando le está sucediendo esto, y no han hablado con nadie. Y mira, ha pasado más de una hora de charla para que la Ale se anime a contarnos esto.
Imagínate. Ya. Lo que pasa es que creo que la sociedad mismo no acepta que las personas se abran. Hay cosas que están estigmatizadas fuera del sentido común, se puede decir. Claro. Es por eso que yo digo, no existe nada de lo que no se puede hablar. Puedes hablar de lo que sea, ya depende de con quién tú decides abrir eso, porque te estás exponiendo un poco, ¿no? Pero la parte humana, lógica, no deja, o sea, no deja que te abras. Es como que la gente no, porque, por ejemplo, hablar de este tema, yo digo, ¿por qué es aceptado entre nosotros? Pero tal vez para alguien esto puede ser locura, ¿no? Para alguien esto es perder el tiempo hablando de un tema que tal vez no es muy cuerdo, digamos, o que tal vez No, no. esto es lo que yo te decía. En junio del 2021 va a ser un cambio mundial. O sea, simplemente mucha gente va a quedar en shock. Porque los gobiernos, los militares, los astronautas están sacando evidencia de que esto existe y que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, más bien, qué bueno que nosotros de alguna manera estamos psicológicamente un poco preparados para eso. No sé si alguien tiene algún otro comentario, sino ya para orar que el Señor nos proteja esta noche. Señor, llévame en tus carros de fuego, Padre, por favor. Pero como ven, el tema da para mucho más y bueno, en todo caso, no sé si Dieguito nos quieres guiar en una oración para cerrar. Me estaba acordando de una pregunta que tenía y la me olvidé. Porque puede estar pensando en tantas cosas. Pero sí, sí. Démosle gracias a Dios. Amado Padre, gracias por todo lo que haces y por lo que hablas. Y esta noche todos juntos reconocemos que tú has abierto las puertas del entendimiento para David, Señor, porque tú lo has llamado y te pedimos, Padre, que tú lo sostengas y que permitas que no pueda ser tocado ni seducido por el enemigo, confundido en alguna cosa, sino que tu palabra sea clara y que sea translúcida, que pueda ver de principio a final, Señor. Padre, te damos gracias por permitir que nos sea compartido y que podamos entender. Sabemos que nada es una coincidencia y tú nos estás preparando. Y te pedimos, Señor, que esta noche tú guardes estas palabras, este conocimiento, que el enemigo no pueda venir a ninguno de nosotros a robarnos y a confundirnos. Y sobre todo, Señor, que podamos encontrar tu estrategia para que más hijos tuyos puedan ser prevenidos. Padre, te amamos y te pedimos, no nos dejes irnos de tu lado. Queremos seguirte con todas nuestras fuerzas cada segundo y saber qué es lo que tú quieres que hagamos en el momento correcto. Te amamos, Señor, y te damos gracias por esta noche y lo que tú nos has regalado, lo atesoramos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Nos vemos. Gracias, amigos. Se vayan. Chao. Si hay un grupo, agréguenme. Ah, yo tenía una Ya pregunta. dijo, ahí Agréguenle, por agregado. Pregunta. Oye, es que solo una cosa, yo puse en el video una pregunta. En A el ver, video. Y En era, el ¿qué pasó YouTube. con la tribu de Leví? Sí te contestó el David. Es que no vi nunca la respuesta. ¿cuál era la respuesta, Graceita? Dejen ver, aquí está abierto, creo. Dice, la tribu de Leví no tenía tierra, solo ciudades de refugio en cada territorio de las tribus. Cuando se perdieron las 10 tribus, los levitas que vivían en esas regiones también se perdieron, pero los levitas que vivían en el territorio de Judá sobrevivieron hasta la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ah, por eso dice solo 10 tribus. Es que, claro, Judá y Leví. Hay una más que me parece que es Benjamín, que quedó dentro de la tribu de Judá. Pero en Sí, todo caso, creo que sí. la tribu de Judá es la que legalmente la única que sobrevivió y con parte de la tribu de Leví.
Y otro día hablaremos de los 144.000, de dónde salen, porque eso también es un mega misterio. Sí, porque Será hoy en en el Israel próximo sí que capítulo. ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo qué es lo que más le impactó del video? Ya se durmió. Seguramente. Y te Oye, cortarás el pelo. sí De dijo, aquí que dijo te- el- Bueno, ya saben, nos vemos la próxima. Ahora sí, gracias totales. Chao, amigos. Adiós. Chao. Un abracito.